Información, educación, finanzas, política, salud, seguridad, sociedad. Bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a hablar del tema de las encuestas electorales. Para ello invitamos a dos personas que conocen bastante del tema. Me refiero al licenciado Antonio Cuadra, que es analista, y al maestro en ciencias Antonio Quintero Contreras. Pero antes de pasar con nuestros invitados, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, de política, de cultura, de historia, de gastronomía, de video. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestros invitados, vamos a ir a un corte. No se vaya, en un minuto regresamos. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán, o desde todo el mundo en el www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o Facebook Héctor Muñoz. También les recuerdo que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, me refiero a su programa TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube, tecleando mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar. Ahí encontrará todos los programas, desde el número 1 hasta este programa. Bien, como les decía, hoy vamos a platicar de un tema que está en boga, un tema muy importante, que es el tema de las encuestas electorales. Para ello invitamos, a dos expertos en el tema. Los voy a presentar. Antonio Quintero. Antonio, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a quien me acompaña, Antonio Cuadra. Buenas noches a nuestro amable auditorio, amigas y amigos en el estado de Sinaloa. Estamos listos para comentar. Muy bien, déjame presentar a Antonio Cuadra. Antonio Cuadra, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Le agradezco la oportunidad de participar en su programa y un saludo al amable auditorio. Bien, es un honor tenerlos aquí, a ustedes aquí. Bueno, como les decía al auditorio, vamos a hablar de las encuestas electorales. Ahorita, estamos en un proceso en este año 2012, donde va a haber elecciones a senadores, a diputados federales. En otras entidades federativas va a haber también elecciones a gobernador, a presidentes municipales, a diputados locales. Y hay una guerra de encuestas. Ante ello nace la inquietud. Yo platiqué con Antonio Quintero, con Antonio Cuadra, y como expertos ellos en este tema, les dije, oye, sería bueno que armáramos un programa para decirle al público televidente cómo y qué son cómo se leen las encuestas y qué son. La primera pregunta es, a quien me la quiera contestar de los dos, ¿qué son las encuestas? Antonio Cuadra. Muy bien. Las encuestas son un instrumento que se utiliza para obtener información a partir de una muestra. Una muestra es una porción de la población que representa de alguna manera las características que se desean medir. La encuesta sirve como un medio de información para indagar diversas variables. ¿Cuáles variables, Antonio? Estas variables son, dependiendo del interés de la persona que esté buscando obtenerla, son generalmente percepciones, puntos de opinión, nivel de preferencias, grado de acuerdo o desacuerdo sobre alguna situación, y también atributos que pueden ser cualitativos. Es una herramienta de tipo informativo muy útil. Muy bien. Ahora, creo que me hubiera empezado preguntando antes, como vamos a hablar del tema de las encuestas electorales, ¿cuántos tipos de encuestas hay?
Adelante, Antonio. Hay dos tipos de encuestas, las cualitativas y las cuantitativas. Ambas, cabe destacar, son estudios demoscópicos aplicados pues a un segmento de un universo de interés para el estudio con respecto a algunos aspectos que uno desea conocer. En general se les llaman estos estudios de opinión pública con el propósito, pues, repito, de conocer las tendencias, preferencias y opiniones con respecto a un tópico que quien hace el estudio le interesa conocer. Y bueno, con respecto a la pregunta, hay dos tipos de estudios de opinión, más bien, las cualitativas y las cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas y cuáles son las cuantitativas? Antonio Cuadra. Las encuestas cualitativas son estudios que se realizan para obtener elementos de percepción más de tipo psicológico. Se utilizan para indagar aspectos de característica. Es como el focus group. Focus group, grupo de enfoque, es una herramienta importantísima para las encuestas cualitativas. Nos sirve para medir el grado de aceptación de un mensaje. Son utilizadas para enriquecer una estrategia o como un estudio previo para diseñar un estudio cuantitativo posterior más profundo. Y una encuesta cuantitativa es para obtener ya unidades más precisas, ya números, porcentajes más exactos. Ahora, el focus group, nomás para precisarle al auditorio, el focus group, la manera de hacerse, el procedimiento es diferente al cuantitativo, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo se hace el de focus group o grupos de enfoque, que le llamamos? El de grupos de enfoque, si me permite contestar. Adelante, Antonio. Se hace, se selecciona un grupo de personas que por lo general no rebasan los 20 individuos que participan de este estudio. Y un moderador es quien dirige, pues, y percibe y conduce el estudio. Es decir, hay un experto que reúne a estas 20 personas. Un ejemplo. Y, por ejemplo, esta taza. Conocer si esta taza es atractiva, si esta taza pudiera ser atractiva para el consumidor, etcétera, si la encuentran funcional, si el color es adecuado, si la forma es adecuada, inclusive si la posición de donde se toma la taza es la más adecuada. En general, los focus group o grupos de enfoque buscan analizar y evaluar y determinar la efectividad de algún producto o inclusive, como ya lo decía aquí Antonio, un mensaje. Por ejemplo, en el caso de la comunicación política, lo indicado es que un focus group, pasar por el focus group algún logotipo, algún eslogan de campaña, inclusive si el nombre del candidato, si poner el puro apellido o el nombre o algún candidato, sobrenombre, la percepción que tienen de la imagen del candidato, qué le mejorarían, si les gusta con corbata, sin corbata, todo ese tipo de cosas, a partir de una selección inteligente de esos grupos de individuos reducido, pero que sea representativo de la sociedad, es decir, el joven profesionista, la ama de casa, el obrero, etcétera, a donde va a ir enfocado ese producto o en este caso ese mensaje de comunicación política o el propio candidato. Eso es un grupo de enfoque. O sea, para entenderle bien, o sea, el focus group, o sea, se invita a un grupo reducido de personas. Así es. Hay un moderador. Así es. Se está atrás de preferencia de una cámara de cristal, como dicen, por ahí. Sí, eso es el resto del equipo. Así es. Y se filma por lo general. Y se está viendo qué es lo que opina cada quien de las reacciones, ¿no? Entonces, y una vez que se termina eso, sacan sus conclusiones y se da, pues, al que pidió el estudio, los resultados del mismo. Más o menos así es, ¿verdad? Exacto. Sí. Es muy ¿Quieres agregar algo, Antonio? Sí. Es muy importante que el moderador de un focus group no influya de ninguna forma el cauce de la investigación cualitativa. Y que la cámara de Gesell o las cámaras que estén... ¿Cámara de qué, perdón? De Gesell, que estén grabando la evolución de la investigación, no sean visibles para los participantes. Pues la cámara de Gesell es lo que comentamos, una cámara que trae un espejo donde las personas de afuera están viendo a las de adentro y las de adentro no pueden ver a las de afuera, ¿verdad? Sí, para ser sujeto de observación. Exacto. Con respecto a sus reacciones sobre lo que se les está mostrando. Muy bien. Bien, vamos a ir un corte.
No se vaya, en un minuto regresamos. Estamos platicando con Antonio Cuadra y Antonio Quintero. Estamos hablando del tema las encuestas electorales. Yo soy Héctor Muñoz, en un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el maestro en ciencias Antonio Quintero y el licenciado Antonio Cuadra. Estamos hablando del tema de las encuestas electorales. Hace rato hablábamos, bueno, de las encuestas, de las cualitativas y cuantitativas. Y hablábamos que la cualitativa se refiere precisamente al focus group o grupos de enfoque. Y hace unos instantes, bueno, también comentamos acerca de la encuesta, la cuantitativa, que es una gráfica como las que le estoy mostrando aquí, aunque vale la pena aclarar que hay diferentes gráficas, hay gráficas de pastel, en fin, pero esto es para que el auditorio se dé una idea de qué estamos hablando. Bien, una encuesta cualitativa, una cuantitativa, es la encuesta pues más común, la que vemos que sale en los periódicos seguido, que a veces una te muestra un resultado, al otro día sale otra y te dice, bueno, esta es una encuesta telefónica, esa es una encuesta hecha en vivienda, este es un sondeo. Bueno, por favor explíquenle al auditorio, porque viene una guerra de encuestas. Todos los días salen encuestas diferentes. Incluso el otro día salió una encuesta por Twitter. Y alguien va y dice, oye, los tuiteros dicen que fulano debe ser el candidato. Otro salió en Facebook. Los facebookeros dicen, entonces, pues realmente eso no reúne ninguna metodología. Explícanos, Antonio Cuadra, la metodología que debe tener o el cómo hacerse correctamente con todos los mecanismos científicos para que tenga la validez correcta. Por favor. Muy bien. Mira, doctor, las encuestas cuantitativas se pueden hacer de varias maneras. Todo depende del tipo de instrumento que se decida utilizar. Las más comunes son las de cuestionario estructurado, persona a persona, que son las que se hacen en vivienda o en intercepción en algún lugar de aforo peatonal. También se pueden realizar por correo o por una vía electrónica, y con la novedad de la tecnología, la de las redes sociales, ya se están ejecutando muchos ejercicios de ese tipo. Pero ¿qué tanta validez, te interrumpo, Antonio, qué tanta validez tendrán una encuesta en una red social? Que muchas veces, o sea, no vas a llegar al segmento que metodológicamente hablando te arroje el mejor resultado, como lo decíamos al principio, porque te pueden engañar. Yo he visto encuestas o sondeos, más bien sondeos en los portales de algunas revistas, de algunos periódicos, y hay gente que dice, ya puse a 100 chamacos a que le pongan clic ahí todo el día, ya los mandé a varios ciber para que le pongan clic. Entonces eso realmente el resultado no es satisfactorio, hablando metodológicamente. Metodológicamente no son válidas ese tipo de instrumentos. Se pueden considerar sondeos las encuestas que se realizan en las redes sociales o en internet. Tomarlo nada más como un punto de referencia o un indicador parcial de lo que sucede. En cambio, una encuesta estructurada, realizada con una metodología rigurosa, generalmente hecha por un cuestionario muy definido, con los filtros correspondientes, son las más confiables. ¿Qué es un filtro? Un filtro es, por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona su preferencia política, cuando se le pregunta si está dispuesto a votar, o simplemente, ¿tiene usted credencial para votar? Si se pregunta un cuestionario, y no se indaga eso, se contamina el resultado. Pero cuando ya se ejecutan los filtros correctos, ya podemos ir discriminando las respuestas y filtrando los resultados hasta obtener un punto más preciso. La metodología que marca la validez de una encuesta es que se cuide el tamaño de la muestra, que se cuide... ¿Qué quiere decir tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es la porción de la población que se va a encuestar. Hay ciertas fórmulas matemáticas que nos permiten calcular la muestra más conveniente, pero también bajo criterios
de conveniencia económica. A ver, por ejemplo, si yo quisiera medir, por decir algo, a un candidato o a varios candidatos aquí en todo el estado de Sinaloa, ¿qué muestra o qué criterios tendría que tomar yo para que esa metodología sea la correcta? Tendría que tener una representatividad que fuese aplicable en todo el estado. No se podría decir que va a ganar... Vamos desglosándola. No se podría decir va a ganar un gobernador en X campaña por el solo hecho de haber sondeado Culiacán o Mazatlán. Tendría que tenerse una distribución de esa muestra proporcional a los sectores del estado. Tendría que tomarse en cuenta a los segmentos de ambos sexos y a todos los segmentos de edad, los estratos económicos completos, porque hay encuestas telefónicas que pueden ser cuantitativas, pero que solo consideran a las personas que tienen teléfono. Están sesgadas. Tienen ese sesgo. Y por lo tanto, bueno, el margen de error es mucho más amplio. Es mucho ¿verdad? más alto. Sí. Ahora, nomás para precisar, Antonio Cuadra, para pasar contigo, Antonio Quintero, porque te veo muy inquieto. Hablábamos de Sinaloa. Por ejemplo, para tener un resultado certero o confiable o con un margen de error de 2.5 o 3 puntos, ¿qué número de encuestados deben ser? ¿100,000, 1,000 o 500 o cuántos? Para que tuviera, bueno, no hay una cantidad que es la más adecuada. Siempre se calcula para obtener el margen de error apropiado, y que dependiendo del tamaño que se calcule va a ser el margen de error. El margen de error es el que acepta a conveniencia el investigador. Él va a decir, yo puedo tolerar un margen de error de 5 puntos, o uno de 3, o uno de 2.5. Lo que determina la conveniencia de utilizar muestras más grandes es el criterio presupuestal o el criterio de tiempo, porque a muestras más grandes mayor costo. Lo que se hace con esas fórmulas es calcular el tamaño que nos permita la mayor representatividad, pero con el menor costo posible. Nada más que hablar ya de la técnica sería extendernos en un tecnicismo que no corresponde con... Pero ese es el criterio. Me da la impresión que no nos quieres dar el tip, pero vamos a ir a un corte. En un minuto regresamos. Estamos platicando con Antonio Cuadra y el maestro en ciencias Antonio Quintero. El tema, las encuestas electorales. Yo soy Héctor Muñoz. En un minuto regresamos. No se vaya. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el maestro en ciencias Antonio Quintero y el licenciado Antonio Cuadra. Tema, encuestas electorales. Antes de ir al corte, bueno, le preguntaba yo a Antonio Cuadra sobre si yo quisiera mandar a hacer una encuesta para el estado de Sinaloa para conocer X resultado. Le preguntaba el número de encuestados que tendría que ser. No me la respondiste. ¿Cuántos tendría que ser, más o menos? Generalmente utilizan entre 1,000 y 1,200 para tener una mayor seguridad. O sea, con 1,500 sería una muestra muy aceptable en todo el estado de Sinaloa. Pero puede una persona arriesgarse y hacer 800 a nivel estatal, 800. Pero sería mucho mayor el margen de error. ¿Cuál margen de error con 800 más o menos te daría? El margen de error sobrepasa 5 puntos en esa cantidad. ¿Y con 1,200? Con 1,200 puede ser de 3.5. O sea, es más o menos algo certero. Antonio Quintero, adelante. No, de hecho, anotar, y para nuestro auditorio, pues acerca de este tema ya hay un desarrollo matemático muy establecido desde el área de la estadística y la probabilidad, y dicen los teóricos de esta ciencia, que es la estadística, que con 400 muestras bien hechas, obviamente cumpliendo los parámetros que tienen que ver con que efectivamente sean aleatorios, que sean representativos de los segmentos de la sociedad, que sean debidamente distribuidos con respecto a la proporción de las concentraciones en los sectores que han de medirse. Con 400 el resultado te puede dar un resultado muy aceptablemente certero.
Dicen estos estudiosos que cualquier fenómeno, en este caso social, puede ser estudiado de manera adecuada con un muestreo de 400. Hay una fórmula matemática que demuestra eso. Ok, pero generalmente las muestras son más amplias, como decía Antonio Cuadra. Sí, para reducir el margen de error. Sí, recordemos que en el tema electoral pues vivimos un escenario de competitividad y cada vez las elecciones son más cerradas. Entonces, ante esa competitividad debemos de reducir los márgenes de error. Sí, ahora, como lo comentábamos al principio y ya casi terminamos el programa, pero es un tema que da para mucho. Ahorita, por ejemplo, hace días se presenta una casa encuestadora, presenta a los candidatos presidenciables, los posición 1, posición 2, posición 3. Al otro día sale otra encuesta y con resultados diferentes. Y luego sale otra que respalda más o menos a la primera. Por allá te sale un sondeo que dice otra cosa. Entonces, precisamente este tipo de, pues esta reflexión que estamos haciendo aquí es precisamente para que, como en estos próximos días va a haber, casi todos los días vamos a tener encuestas que diferentes centros de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí le estamos dando al auditorio, bueno, cómo de alguna manera, pues, no lo confundan. Ahora, Antonio, ambos se llaman Antonio, es el que me la quiera contestar. ¿Qué les recomiendan ustedes al auditorio que nos está viendo en este momento aquí en el estado de Sinaloa? Leer en una encuesta como la gráfica que presenté yo hace rato, la gráfica de barras. ¿Qué le recomienda? ¿Leer la letra chiquita, los indecisos? ¿Qué? La metodología. Ajá. Es decir, que se cumpla con la cifra que mencionábamos anteriormente, que el muestreo sea mayor a 400. Y una encuesta realizada en vivienda cara a cara, definitivamente es confiable. Y sobre todo que el margen de error sea menor de más menos 5%. Y sobre todo, ya en el momento de los resultados, en el tema de la preferencia, que por lo general la pregunta es, ¿por quién votaría usted si el día de hoy fueran las elecciones? Es decir, ahí se mide la preferencia electoral. Hay que observar los indecisos. Ahí, ¿cuáles son los indecisos? Nos queda un minuto y medio. Por lo general se ve quién va en primer lugar y en segundo lugar y se pierde de vista. Los indecisos son los que no contestaron o los que no saben aún por quién van a votar. Si hay indecisos altos, es decir, si el número de indecisos es superior a la diferencia entre el primer y segundo lugar en la encuesta, no hay nada para nadie, y máxime si el margen de error es mayor que a esa diferencia. Entonces eso hay que observar. Muy bien, Antonio Cuadra, 20 segundos para irnos con un comentario. Siempre tiene que considerar ese valor de los indecisos y se debe considerar también el margen de error. Es muy importante para determinar el intervalo en el que puede estar el resultado de una encuesta, porque no son números absolutos, son intervalos. Bien, bueno, Antonio. Bueno, pues para concluir, agradecer el espacio, doctor, agradecer a mi compañero Antonio Cuadra, a nuestro auditorio, y decirles que en el tema de las encuestas no hay que ver el árbol, hay que ver el bosque, es decir, hay que ver la nube de encuestas, no ver solo una, sino sacar el promedio de todas, y en base a ese promedio vamos a establecer la tendencia, y no únicamente observarlas aisladamente, sino continuas en el tiempo, y eso efectivamente nos va a dar una tendencia de una perspectiva de cómo van las cosas. Muy bien, pues nos vamos, se nos acabó el tiempo. Hoy platicamos con Antonio Quintero, maestro en ciencias, y el licenciado Antonio Cuadra. Hablamos del tema de las encuestas electorales, cómo leerlas para que no nos engañen con la guerra de encuestas que se va a venir en los próximos días. Nos vemos en su próximo programa con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches.